Nunca olvidaré aquella noche en que comprendí lo que significaba no tener nada. Me encontraba sentado sobre un colchón de cartones que había conseguido reunir durante semanas, apilados unos sobre otros, formando un improvisado lecho bajo el puente que cruzaba el río de la ciudad. El viento silbaba entre los pilares de cemento, y cada ráfaga parecía querer arrancarme la poca dignidad que aún me quedaba. Mis manos, ennegrecidas por la suciedad y el trabajo esporádico que había logrado conseguir, temblaban no solo por el frío, sino por el miedo a lo que vendría después. No sabía si encontraría comida al día siguiente, si alguien me robaría mis pocas pertenencias, o si despertaría nuevamente en el frío absoluto, solo como tantas otras noches. Era difícil describir la sensación exacta de vivir así, de depender del azar y de la caridad de extraños. A veces, la mirada de las personas pasaba sobre mí como si fuera un fantasma, invisible y sin valor, y eso dolía más que el hambre o el frío. Me llamaban vagabundo, mendigo, lo que ellos querían, pero esas palabras no tocaban mi esencia. Yo era un hombre que había tenido sueños, esperanzas, una familia que ya no estaba conmigo. Todo eso se había perdido en un torbellino de malas decisiones, accidentes, y un destino que parecía empeñado en aplastarme. Antes de seguir con este testimonio tan especial, quiero invitarte a que te quedes hasta el final, porque ahí descubrirás cómo Jesús obró de una manera que nadie esperaba. Y si te gustan estas historias de fe y esperanza, suscríbete ahora mismo a este canal, activa la campanita y acompáñanos en cada relato. Aquí compartimos milagros reales que tocan el alma, y nos recuerdan que nunca estamos solos. Aquella noche, mientras miraba las sombras que formaban los pilares del puente, sentí un vacío profundo. Era un vacío que no podía llenar con cartones, con restos de comida tirados en los contenedores, ni con la falsa seguridad de las monedas que algún buen samaritano dejaba en mi taza oxidada. Estaba solo, completamente solo, y cada estrella en el cielo me recordaba que existía un mundo fuera de mi alcance, un mundo donde la gente dormía en camas suaves, comía caliente y no tenía que preocuparse por si el próximo golpe de viento se llevaría su única manta. Recuerdo cómo el olor del río mezclado con basura me hacía retorcer la nariz, y sin embargo era un olor que con el tiempo se volvió familiar. Mi vida había llegado a un punto donde la rutina de la pobreza y la miseria era lo único constante. Me despertaba con la luz gris del amanecer filtrándose entre los pilares del puente, temblando de frío, y salía a la calle para buscar cualquier cosa que pudiera cambiar un poco mi día, un pedazo de pan, una botella de agua que alguien hubiera desechado, o incluso un cigarrillo apagado que pudiera fumar para sentir algo de calor. Mi ropa estaba vieja, rota, con parches que no ocultaban el hecho de que había pasado meses sin una lavadora, sin jabón, sin siquiera la seguridad de tener otra muda de ropa limpia. Mis pies estaban cubiertos con zapatillas gastadas, agujereadas, y cada paso sobre las piedras de la acera me recordaba que mi vida había caído más bajo de lo que jamás imaginé. Me sentía invisible, y al mismo tiempo pesado, como si el mundo no solo me ignorara, sino que además me empujara hacia el suelo para que jamás me levantara. Pero lo peor no era el frío, ni el hambre ni las miradas de lástima que a veces recibía. Lo peor era la soledad. La soledad de caminar por calles llenas de gente y sentir que nadie te ve, que nadie te recuerda que alguna vez fuiste alguien. Me encontraba hablando conmigo mismo, inventando conversaciones, tratando de llenar el vacío con palabras que nadie escucharía. Y aunque no lo admitiera, en el fondo algo dentro de mí se estaba apagando poco a poco. La fe, la esperanza, la idea de que la vida podía cambiar alguna vez. Había días en que me sentaba en los escalones de los edificios, mirando cómo la gente corría al trabajo, con sus mochilas y sus cafés calientes, y me preguntaba por qué yo no podía ser uno de ellos. ¿Por qué había terminado aquí, debajo de un puente, rodeado de basura y ratas, mientras otros disfrutaban de vidas normales? Me revolvía en mi cama de cartones, tratando de encontrar la posición que me diera un poco de confort, pero la rigidez del cartón y el frío del cemento hacían imposible dormir bien. Cerraba los ojos y me decía, mañana será diferente, aunque cada mañana llegaba igual que la anterior. Había aprendido a desconfiar de todo y de todos. La calle enseña rápido quién es amigo y quién solo pasa por delante de ti con indiferencia. Algunos vagabundos me ofrecían consejos, otros me robaban lo poco que tenía. Aprendí a protegerme, a levantar la mirada y fingir que no existía nada más que este espacio entre el puente y la calle. Sin embargo, cada noche, cuando la ciudad se apagaba y la oscuridad llenaba cada rincón,
Mi corazón me recordaba que aún había un hilo de vida latiendo dentro de mí, un hilo tan pequeño que apenas podía sentirlo, pero que seguía ahí insistente. Y fue justamente esa noche, mientras el viento golpeaba con fuerza y mis huesos crujían de frío, cuando sentí algo que no había sentido en años, una presencia, no un sonido, no una sombra, sino una sensación profunda. Un calor que no venía del cuerpo ni de la ropa, sino de un lugar más profundo. No entendía qué era. No podía ser otra persona, porque no había nadie cerca. Me senté, temblando, y escuché mi propio corazón acelerado. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero ninguna podía encajar con la fuerza de lo que estaba sintiendo. Algo dentro de mí me decía que no estaba solo, que alguien verdadero estaba allí, observándome, cuidándome, y aunque mi mente quería rechazarlo, mi corazón se aferraba a esa chispa de esperanza que comenzaba a brillar débilmente, como la luz de un farol a lo lejos. Esa noche, dormido sobre mis cartones, sin comida, sin ropa limpia, sin un hogar, algo cambió. Una semilla de fe se plantó en mí, y aunque no lo sabía todavía, esa semilla crecería y transformaría mi vida para siempre. Nunca pensé que bajo ese puente, en medio de la peor noche de mi vida, encontraría algo más que frío y soledad. Nunca imaginé que la historia de un hombre sin hogar, roto y perdido, estaba a punto de dar un giro que ni en mis sueños más improbables habría esperado. Esa noche, mientras la ciudad dormía y yo temblaba sobre mis cartones, algo me tocó el alma, algo que cambiaría mi vida para siempre. Antes de terminar aquí, debajo de ese puente, con mis cartones y mi soledad, mi vida había sido muy diferente. No digo que fuera fácil ni perfecta, pero había un orden, una rutina, algo de seguridad que hoy añoro hasta en mis peores pesadillas. Nací en un barrio humilde, donde las calles de tierra marcaban los límites de nuestro mundo, y las paredes de casas viejas y desgastadas me enseñaron desde pequeño que la vida era un trabajo constante y duro. Mis padres eran personas trabajadoras, de esas que no descansan ni un minuto, que sueñan con un futuro mejor para sus hijos, y se sacrifican sin pedir nada a cambio. Recuerdo las mañanas llenas de olor a café recién hecho y pan tostado. Mi madre siempre nos levantaba con una sonrisa cansada pero sincera, asegurándose de que mi hermano y yo tuviéramos la mochila lista y la ropa limpia. No teníamos mucho, pero lo poco que había se compartía con amor. Mi padre trabajaba largas jornadas en la construcción, llegando a casa con las manos callosas y el cuerpo cansado, pero siempre con historias que nos hacían reír y soñar. En esos años, la pobreza era relativa, estábamos lejos de la riqueza, pero sentíamos seguridad y afecto, y eso valía más que cualquier cuenta bancaria. A medida que crecí, comprendí que la vida era frágil, y que cada oportunidad debía ser aprovechada. Estudié lo que pude, siempre soñando con salir de la rutina del barrio y hacer algo más grande con mi vida. Los libros eran mi escape. Me llevaba a lugares que nunca conocí y me enseñaban que había un mundo más allá de nuestro callejón, un mundo donde las oportunidades existían para quienes estaban dispuestos a luchar por ellas. A veces, mientras caminaba hacia la escuela con mi mochila pesada, miraba los edificios altos de la ciudad, y me imaginaba trabajando allí algún día, vistiendo un traje, sintiendo el respeto que parecía natural para los demás, pero que para mí era un sueño lejano. Sin embargo, la vida no siempre es justa. Cuando era adolescente, la economía familiar comenzó a decaer. Mi padre enfermó y los trabajos dejaron de ser constantes. La casa, antes llena de risas, empezó a llenarse de preocupaciones y susurros de miedo. Mi madre se desvivía, y nosotros tratábamos de ayudar como podíamos, pero el peso de la realidad era más fuerte que nuestros deseos. Recuerdo noches en las que el hambre se sentía más fuerte que los abrazos, y el frío de la pobreza calaba hasta los huesos. Aún así había amor. Eso nunca desapareció. La fe de mi madre, pequeña y silenciosa, nos mantenía unidos. Sus oraciones eran el hilo que nos impedía perder la esperanza, aunque cada día la vida nos golpeara un poco más fuerte. Cuando cumplí 18 años, decidí que debía tomar las riendas de mi destino. Salí de casa con la ilusión de conseguir un trabajo digno, de encontrar un lugar propio donde no dependiera de nadie. Los primeros años fueron difíciles, pero llenos de esfuerzo y aprendizaje. Trabajé de mesero, de repartidor, de lo que fuera. Dormía pocas horas y comía lo mínimo, pero sentía que estaba construyendo algo. Cada pequeño logro era un triunfo que celebraba en silencio. Compré mi primer par de zapatos decentes, luego una bicicleta usada que me permitía llegar más rápido a los lugares donde trabajaba,
y poco a poco sentí que estaba avanzando hacia ese futuro que tantas veces soñé. Pero la vida, como un río caprichoso, no sigue siempre el cauce que uno espera. Poco a poco, las oportunidades se fueron cerrando. Una mala decisión, un mal día, una mala persona, todo contribuyó a que cayera en un ciclo que parecía inquebrantable. Perdí empleos por errores menores, por desconfianzas, por circunstancias fuera de mi control. La frustración comenzó a crecer, y con ella, la semilla de la duda. ¿Era mi destino siempre fracasar? Había cometido algo tan grave que la vida me castigaba de esta manera. Mi orgullo me impedía volver a casa de mis padres. No podía enfrentar sus miradas de preocupación, así que continué solo, caminando hacia un futuro cada vez más incierto. Llegaron los años en los que el dinero desapareció por completo. Primero fue la casa que compartía con un amigo, luego los muebles, la ropa, cualquier cosa que pudiera venderse para sobrevivir. Al principio creí que podía manejarlo. Pensaba, solo necesito un golpe de suerte, un trabajo temporal y todo volverá a la normalidad. Pero los golpes de la vida no eran temporales, se acumulaban uno tras otro, hasta que un día me encontré sin techo, sin hogar, arrastrando mis pertenencias en bolsas de plástico, buscando cualquier lugar donde dormir sin que me robaran o golpearan. Noches enteras pasé bajo puentes, en estaciones de tren vacías, detrás de contenedores de basura. Aprendí a reconocer los sonidos de la ciudad, a distinguir entre el peligro y la calma momentánea. Dormir se convirtió en un lujo que debía ganarme, no un derecho. Comer, una tarea diaria que requería astucia, paciencia y a veces engaños. Mi mundo se redujo a unos cuantos metros de concreto, basura y frío, y la esperanza, esa chispa que había tenido de niño, parecía extinguirse lentamente. Pero a pesar de todo, había algo dentro de mí que se negaba a morir por completo. Cada tanto, cuando pasaba por una iglesia, escuchaba un coro de voces elevándose al cielo, y sentía un calor extraño, una nostalgia de aquello que había perdido. Recordaba a mi madre rezando, a mi padre contándome historias de fe y perseverancia, y por un momento, por un instante breve, volvía a creer que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Esa pequeña chispa de fe era casi invisible, pero resistía, como una luz que se niega a apagarse en la tormenta. Fue esa chispa la que me llevó a seguir adelante incluso en los días más oscuros, cuando el hambre dolía más que el frío, y la soledad parecía aplastarme. Nunca supe cómo, ni por qué, pero una fuerza silenciosa me empujaba a continuar. Caminaba por la ciudad observando a la gente que pasaba, y aunque me sentía invisible, empecé a notar cosas que antes no veía: la bondad en un gesto, la sonrisa de un extraño, el simple hecho de que la vida seguía a pesar de todo. Fue ahí, en ese momento de profunda oscuridad, donde la historia que parecía destinada a terminar bajo un puente comenzó a transformarse, aunque yo todavía no lo sabía. Y así, mientras la ciudad dormía a mi alrededor y yo buscaba calor entre los cartones, no podía imaginar que el destino tenía preparado para mí algo que trascendería cualquier pobreza, cualquier soledad, cualquier error. Algo que cambiaría no solo mi vida, sino la manera en que vería el mundo y a mí mismo. Una experiencia que me mostraría que incluso el hombre más perdido, bajo el puente más frío, puede encontrar esperanza, fe y un camino hacia la redención. Con el tiempo comprendí que quedarse bajo aquel puente, aunque seguro por un momento, no era vivir, era simplemente sobrevivir. La vida me estaba enseñando de manera dura que la supervivencia por sí sola no era suficiente, así que decidí intentar salir de ese abismo que parecía no tener fin. Me levantaba antes del amanecer, recogía mis pocas pertenencias y comenzaba a caminar hacia cualquier oportunidad que apareciera. Cada paso era un acto de fe, un recordatorio de que todavía estaba vivo y quizá todavía era capaz de cambiar algo en mi destino. Mi primera estrategia fue buscar trabajo en los lugares más humildes que encontraba. Caminaba horas enteras con la esperanza de que alguien necesitara ayuda en un café, un taller, o incluso en la construcción, como mi padre años atrás. Pero cada intento terminaba en rechazo. A veces me miraban con desdén, como si la suciedad en mi ropa y la desesperación en mis ojos fueran un pecado que no merecía oportunidad. Otras veces parecía que me daban una oportunidad, solo para despedirme al día siguiente, alegando que no encajaba o que no era el momento adecuado. Aprendí pronto que la vida no perdona la desesperación. Mis manos ennegrecidas y ásperas eran un recordatorio constante de que había trabajado para nada. Los cartones seguían siendo mi cama, y la calle seguía siendo mi hogar.
Cada rechazo dejaba un vacío que parecía más profundo que el anterior, y la frustración comenzó a teñir mis pensamientos. Me preguntaba, ¿por qué a algunos les va bien con facilidad, mientras que otros deben luchar hasta sangrar por un pedazo de pan? Los días pasaban y yo continuaba mi búsqueda. A veces encontraba trabajos temporales, de pocas horas, que me daban dinero apenas suficiente para comer. Me levantaba con ilusión cada mañana, solo para ver cómo esas pequeñas oportunidades se desvanecían. Una vez trabajé en una pequeña panadería durante una semana. Pensé que finalmente algo estaba cambiando, pero al octavo día el dueño me despidió sin explicación, y esa noche mientras caminaba de regreso al puente, la sensación de fracaso se volvió insoportable. Cada vez más mis intentos se encontraban con muros invisibles que no podía derribar. Los días se mezclaban, las noches se hacían más largas, y las dudas comenzaron a corroer la poca fe que me quedaba. Recordaba las palabras de mi madre, sus rezos silenciosos en la cocina, y me preguntaba si todo eso había sido en vano. Me sentaba en los bancos de los parques, observando a familias pasear, niños reír, y sentía una punzada que no podía describir. ¿Era Dios real? ¿Existía la justicia divina? ¿O simplemente el mundo estaba destinado a aplastar a los más débiles? Intenté todo lo que estaba a mi alcance. Pedí ayuda en organizaciones, acepté comida de caridad, busqué refugio en albergues, incluso pensé en regresar a casa de mis padres y admitir que había fallado. Pero mi orgullo, mezclado con la vergüenza, me lo impedía. No podía mirar a los ojos de mi madre y decirle que había perdido todo, que había caído tan bajo. Así que continué día tras día, enfrentando el rechazo, el hambre, el frío, y la constante sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida. Una noche, después de caminar por horas sin éxito, me senté en un rincón del puente, la cabeza apoyada en las manos y los codos sobre las rodillas. Sentí que la desesperación me abrazaba con fuerza, como una cadena invisible que no podía romper. Pensé en rendirme, en dejar que la vida siguiera su curso sin mí, en desaparecer entre la multitud sin que nadie notara mi ausencia. Esa noche fue una de las más oscuras de mi existencia, y sin embargo en medio de ese abismo, algo comenzó a cambiar, aunque yo todavía no lo sabía. Fue en esos momentos de soledad extrema, cuando empecé a recordar fragmentos de fe que había tenido de niño. La voz de mi madre, las historias que contaba mi padre, las palabras que escuché en la escuela sobre esperanza y perseverancia. Al principio eran recuerdos vagos, casi imperceptibles, que me provocaban más tristeza que consuelo. Pero poco a poco, una chispa de curiosidad y necesidad comenzó a encenderse dentro de mí. ¿Y si no estaba solo? ¿Y si a pesar de todo, alguien estaba observando? Alguien que podía darme un camino cuando parecía que todos se cerraban. Con esa pequeña chispa, intenté una vez más. Busqué empleo, ofrecí mis servicios, hablé con personas en la calle, pedí oportunidades que probablemente nadie hubiera dado a alguien como yo. Cada vez que era rechazado, me decía a mí mismo que debía seguir, que tal vez el siguiente intento sería diferente. Era un ejercicio de resistencia, de voluntad, más que de habilidad. Mis manos, aunque duras y llenas de heridas, seguían extendiéndose en busca de algo mejor, aunque no sabía exactamente qué. En algunos momentos me sentía ridículo. Caminaba horas llevando una bolsa con mis pertenencias, con la ropa vieja y rota, pidiendo trabajo como un niño que suplica un juguete. Pero había algo dentro de mí que se negaba a rendirse completamente. La fe, aunque débil, estaba allí, ocultándose entre la desesperación. Me preguntaba si esa fe sería suficiente para cambiar mi destino, o si simplemente estaba atrapado en un ciclo interminable de intentos fallidos. A veces mientras descansaba bajo el puente, veía otros como yo, algunos más jóvenes, otros mayores, y todos con historias diferentes pero con el mismo vacío en los ojos. Nos mirábamos en silencio, reconociendo que cada uno cargaba su propio peso, su propia desesperación, y en ese reconocimiento, sentí una extraña conexión. No estaba solo en mi lucha. Había otros que también buscaban, que también esperaban. Fue durante esos meses de intentos, rechazos y caminatas interminables que empecé a hablar conmigo mismo más que nunca. No solo para llenarme de compañía, sino para intentar convencerme de que todavía había una salida. Me repetía, mañana será diferente. Alguien te dará una oportunidad. No todo está perdido. Al principio era un mantra vacío, pero poco a poco esas palabras comenzaron a tener peso, como si las pronunciara no solo para mí, sino para alguien más que escuchaba. Y fue así,
En medio de esta búsqueda interminable, donde las dudas sobre mi fe empezaron a mezclarse con una extraña esperanza, no podía explicarlo. Pero algo dentro de mí comenzaba a abrirse a la posibilidad de que la vida no había terminado, de que aún podía haber un milagro, aunque mi lógica, mis ojos y mi experiencia me decían lo contrario. Cada intento fallido me enseñaba, no solo sobre la dureza de la vida, sino sobre la persistencia necesaria para sobrevivir y quizás para encontrar lo que parecía imposible. Ese periodo de búsqueda, aunque doloroso, fue crucial. Cada rechazo, cada noche de frío y hambre, cada lágrima que derramé solo en la oscuridad del puente, me preparó para algo más grande, algo que cambiaría no solo mi situación material, sino también mi alma. Lo que yo no sabía era que mis pasos, cansados y heridos, me estaban llevando hacia un encuentro que jamás imaginé, un encuentro que transformaría mi vida por completo, y daría un sentido a todo el sufrimiento que había soportado hasta entonces. Después de tantos meses, tal vez años, de lucha incansable, de rechazos, de hambre, de frío y de soledad, llegó un momento en el que mi alma comenzó a quebrarse de manera irreversible. Ya no se trataba solo de cansancio físico o de hambre, era un agotamiento profundo espiritual, un vacío que ninguna comida, ningún techo improvisado, ni ninguna conversación con un extraño podía llenar. Había llegado a la crisis máxima de mi vida, ese punto en el que la desesperanza se vuelve compañera constante, y la fe parece un recuerdo lejano que duele más que cualquier golpe. Una tarde, mientras caminaba por las calles de la ciudad, con mis zapatos gastados que apenas protegían mis pies de las piedras y el frío, sentí que cada paso pesaba más que el anterior. Mis hombros, curvados por el peso de mis pertenencias y de mis derrotas, parecían fusionarse con mi espalda como si fueran parte de un solo bloque de tristeza y desesperación. Observaba a la gente a mi alrededor. Corrían, reían, discutían, disfrutaban de la vida, mientras yo era solo un fantasma invisible, arrastrando mi existencia por el pavimento, sin rumbo ni propósito. Comencé a preguntarme si acaso la vida tenía algún sentido para alguien como yo. Recordaba los días de mi infancia, los abrazos de mis padres, la seguridad de un hogar, y todo parecía tan lejano, como si hubiera pertenecido a otra persona. Me senté en un banco del parque, con la cabeza entre las manos, observando cómo la tarde caía y la ciudad se iluminaba con luces que no me tocaban. Sentía que todo el esfuerzo había sido inútil, que cada intento de salir de la miseria solo había servido para recordarme que estaba destinado a caer. La soledad se volvió insoportable. No había nadie a quien recurrir. Mis amigos de antes habían seguido sus vidas, mis conocidos se habían olvidado de mí, y la familia que alguna vez me sostuvo estaba lejos, ocupada con sus propias vidas, incapaz de comprender la profundidad de mi caída. Cada noche al acostarme sobre mis cartones bajo el puente, sentía que el mundo se cerraba sobre mí, que la oscuridad no solo llenaba el espacio alrededor, sino que penetraba mi corazón, dejando un vacío helado que amenazaba con consumirme por completo. Mi cuerpo estaba exhausto, sí, pero lo que más dolía era mi espíritu. Me preguntaba por qué el universo era tan injusto, por qué parecía que algunas personas tenían todo mientras otros no tenían nada. Me preguntaba si acaso Dios, si existía realmente, me había olvidado, y con cada pregunta, la desesperanza crecía, hasta que una noche me descubrí contemplando la idea de rendirme por completo, de dejar que la corriente de la vida me arrastrara sin resistencia. Pensaba en desaparecer, en no despertar a la mañana siguiente, en no enfrentar otra jornada de frío y hambre. No era solo un pensamiento pasajero, era un sentimiento profundo, una sensación de que todo esfuerzo era inútil. Me sentía atrapado en un ciclo que no podía romper. Intentaba recordar los momentos de esperanza, los fragmentos de fe que me habían sostenido antes, pero incluso esas memorias parecían lejanas y frágiles, como si pertenecieran a otra vida. Me preguntaba si alguna vez volvería a sentir alegría, si alguna vez podría experimentar el calor de un hogar, el abrazo de alguien que realmente me importara. Las noches se hicieron más largas y pesadas. El ruido de la ciudad ya no era consuelo, sino recordatorio de mi aislamiento. La basura del río, el viento cortante, las sombras que se movían entre los pilares del puente, todo contribuía a un sentimiento de desesperanza que amenazaba con aplastarme. Comencé a perder interés incluso en las pequeñas cosas que antes me mantenían en pie. La comida ya no sabía igual. Los momentos de calma eran breves y vacíos, y la rutina de buscar trabajo, pedir ayuda y caminar por la ciudad se volvió un acto mecánico, casi automático. Una noche particularmente fría,
Mientras me acurrucaba entre los cartones que eran mi única protección, me encontré llorando sin siquiera saber por qué. Las lágrimas caían sobre mis manos, sobre mi ropa sucia, y sentía que cada una arrastraba un pedazo de mi alma. La tristeza ya no era un simple acompañante, era una prisión. Me sentía atrapado, sin salida, sin esperanza. Pensé en todas las veces que había intentado levantarme, y cada vez había sido rechazado, cada vez había fallado. Pensé en la vida que podría haber tenido, en los sueños que había perdido, y sentí que no había razón para seguir adelante. Fue en esa noche de desesperanza absoluta, cuando me senté sobre mis cartones y miré el cielo estrellado por encima del puente, que un pensamiento comenzó a emerger en medio de la oscuridad. ¿Y si no estoy solo? Al principio lo rechacé de inmediato. La lógica me decía que estaba solo, que nadie vendría a salvarme, que el mundo no tenía obligaciones con alguien como yo. Pero algo dentro de mí, una chispa débil y casi olvidada, me obligaba a no cerrar completamente la puerta de mi corazón. Durante semanas ese sentimiento fluctuó entre la esperanza y la desesperanza. Cada vez que encontraba un pequeño gesto de bondad, una taza de sopa de un voluntario, una manta dejada por un desconocido, mi espíritu se elevaba un poco, solo para volver a caer cuando el rechazo y la soledad me recordaban que la vida seguía siendo cruel. Fue un juego brutal, donde la mente podía engañarse por momentos, pero el corazón sabía la verdad. La miseria, la pobreza, la soledad, no eran fantasmas temporales, eran mi realidad cotidiana. Llegó un punto en que comencé a cuestionar no solo mi futuro, sino la propia existencia de Dios. Me preguntaba cómo alguien que se decía justo y amoroso podía permitir tanto sufrimiento. Cada rechazo, cada noche fría, cada hambre que sentía, parecía una prueba imposible de soportar. Y aunque trataba de rezar en silencio, aunque murmuraba palabras que recordaba de mi infancia, sentía que mi oración se perdía en el viento, que nadie escuchaba, que nadie respondía. Fue en ese estado de desesperación, con la fe casi extinguida y el corazón cargado de dolor, que algo comenzó a suceder. No podía verlo todavía, no podía tocarlo, ni comprenderlo plenamente, pero sentí por primera vez en mucho tiempo una presencia diferente. Era una sensación de calma, de seguridad, un calor que no provenía de la ropa ni de la comida, sino de un lugar más profundo, más inexplicable. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero ninguna podía describir lo que mi alma comenzaba a percibir, que incluso en el abismo más oscuro, incluso cuando todo parecía perdido, todavía existía la posibilidad de un cambio, de una luz, de un milagro. Esa noche, mientras la desesperanza me envolvía como un manto pesado, sentí que algo, o alguien, me observaba, me reconocía, me llamaba de una manera silenciosa pero poderosa. Era el preludio de un encuentro que cambiaría mi vida para siempre, aunque todavía no sabía cómo ni cuándo sucedería. En medio de mi crisis máxima, en el punto más bajo de mi existencia, mi corazón, roto y cansado, estaba listo para algo que trascendía la comprensión humana, un encuentro con lo divino que iluminaría la oscuridad y daría sentido a todos mis años de sufrimiento. Aquella noche, la más fría y oscura que recordaba, algo inesperado comenzó a suceder. No era un sonido, ni un olor, ni siquiera una sombra que pudiera señalar la presencia de alguien más. Era una sensación que llenó mi pecho, un calor profundo que se expandía desde el corazón hasta cada extremidad, como si alguien estuviera cubriéndome con la más suave y poderosa protección. Sentado sobre mis cartones, temblando de frío y cansancio, me sentí observado, no de manera temerosa, sino con un cariño tan inmenso que me hizo levantar la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Al principio pensé que mi mente me jugaba una broma, que el hambre y la desesperación estaban creando ilusiones que me hicieran sentir acompañado, pero era diferente. Había una paz en el aire, un silencio que no era vacío, sino lleno de algo indescriptible, un amor tan grande que no podía contenerlo dentro de mi lógica. Fue entonces cuando lo vi, no con los ojos físicos, sino con la conciencia, con un entendimiento profundo de que frente a mí estaba alguien más. Su presencia era serena y poderosa al mismo tiempo, una combinación que me hizo sentir pequeño, pero seguro. No podía creer lo que veía y sin embargo cada célula de mi ser sabía que era real. Frente a mí, como surgido de la luz que parecía brotar del aire mismo, estaba Jesús, no un hombre cualquiera, no un simple recuerdo de historias o enseñanzas, sino Él. Su mirada no me juzgaba, no preguntaba por mi pasado, mis errores ni mis fracasos. Solo veía al hombre que estaba frente a Él, frágil, roto, temblando de frío,
y lo aceptaba tal como era. Sentí lágrimas recorrer mi rostro, mezclándose con el polvo y la suciedad, pero no por tristeza, sino por una emoción que no podía contener alivio. La presencia de Jesús era tan real, que podía sentir cada palabra antes incluso de que las pronunciara. Era una comunicación que trascendía el sonido, hablaba directo a mi corazón. Me dijo, sin necesidad de usar voz, que no estaba solo, que no todo estaba perdido, que mis esfuerzos, aunque parecieran inútiles, habían sido vistos, apreciados y valorados. Me habló de esperanza, de fe, de un amor que no dependía de mis logros ni de mi estado, un amor que existía incluso en el hombre más roto, más perdido, más olvidado por el mundo. No entendía cómo podía existir alguien así. Durante años había sentido la indiferencia, la crueldad y el abandono, y ahora me encontraba frente a alguien que me amaba sin condiciones. Sentí que mi corazón, pesado de dolor y soledad, comenzaba a latir con fuerza renovada. Una paz profunda, como nunca antes había experimentado, llenó cada rincón de mi ser. Era un silencio lleno de palabras, un abrazo que no tocaba mi cuerpo pero que me envolvía de manera completa. Jesús me mostró que mi sufrimiento no había sido en vano. Cada noche fría, cada rechazo, cada lágrima y cada miedo habían sido vistos, y aunque no lo entendiera todavía, todo tenía un propósito. Comencé a comprender que no era mi culpa haber caído en la miseria, que la vida había sido dura, pero que Dios, a través de su amor, podía transformar incluso lo más oscuro en luz. Mis manos, antes temblorosas de frío y desesperación, ahora se sentían firmes, porque una nueva certeza comenzaba a crecer en mi interior: no estaba abandonado. Durante horas, o tal vez minutos, el tiempo parecía no existir. Sentí la cercanía de Jesús. No habló como lo haría un hombre común, sino con la certeza de que mis dudas, mis miedos y mis errores podían ser comprendidos, sanados y transformados. Me mostró que la fe no era solo creer en lo que veía, sino confiar en algo más grande, en un plan que yo no podía entender completamente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin el peso de la desesperanza aplastándome. El aire frío del puente parecía menos cruel, las sombras menos amenazantes. Mi alma, que había estado rota y marchita, comenzó a repararse lentamente bajo la mirada de Jesús. Su presencia me enseñó algo que ningún libro, ningún sermón ni ningún consejo humano me había podido enseñar: que incluso en la miseria más profunda, en el abandono más absoluto, en la soledad más dolorosa, existe la posibilidad de ser visto, de ser amado y de recibir guía. No hubo palabras que pudiera pronunciar. Mis labios temblaban y mis pensamientos eran un torbellino de incredulidad y esperanza. Sin embargo, dentro de mí, algo cambió de manera irreversible. La semilla de fe que había estado escondida, casi muerta, comenzó a germinar con fuerza. Era una fe silenciosa, segura, capaz de soportar cualquier obstáculo, porque estaba basada en un amor que no podía ser cuestionado ni destruido por la vida o el dolor. Esa primera aparición de Jesús no fue espectacular ni dramática. No hubo luces deslumbrantes ni milagros visibles, solo su presencia, su paz y su aceptación total. Pero para mí, fue más poderoso que cualquier otra cosa que hubiera experimentado. Me enseñó que la verdadera fuerza no proviene del mundo, del dinero, de las oportunidades o del reconocimiento, sino de la fe y del amor que nos conecta con lo divino. Durante esa noche, mientras las sombras del puente se mezclaban con la luz que parecía emanar de su ser, comprendí que algo estaba cambiando en mí. El miedo y la desesperanza que habían sido mis compañeros constantes comenzaron a disiparse, reemplazados por una certeza profunda, que no importa cuán bajo hubiera caído, no importaba cuántos errores hubiera cometido, siempre habría un camino de esperanza y redención. Al amanecer, cuando el frío todavía mordía mis huesos, ya no sentía desesperanza. La ciudad seguía su ritmo indiferente, pero dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Había descubierto que incluso en el hombre más perdido, en el vagabundo más roto, en el alma más sola, la presencia de Jesús podía traer paz, esperanza y el inicio de un cambio que transformaría la vida de manera radical. Esa noche, bajo el puente, dormí por primera vez en mucho tiempo con una calma que no podía explicar. La fe, tan pequeña y silenciosa, comenzaba a crecer dentro de mí, preparando el terreno para lo que estaba por venir. Lo que todavía no sabía era que este primer encuentro no sería el final, sino apenas el comienzo de un contacto profundo y transformador que me llevaría de la miseria absoluta a una vida plena y llena de propósito. Después de aquella primera noche,
Algo dentro de mí había cambiado para siempre. La paz que había sentido bajo el puente, la certeza de que no estaba solo, permanecía, pero todavía era tenue, como un fuego inicial que necesitaba combustible para encenderse por completo. Sin embargo, a pesar de la calma que sentía, la vida cotidiana no había cambiado. Seguía sin hogar, seguía enfrentando el frío, la soledad, la incomprensión y el rechazo de un mundo que parecía decidido a ignorarme. Pero había algo distinto, una chispa, una guía interna que me recordaba constantemente que no estaba solo, y que la esperanza todavía podía existir. No pasó mucho tiempo antes de que esa chispa se convirtiera en un contacto más profundo. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad buscando cualquier indicio de trabajo o ayuda, sentí una presencia nuevamente, más clara, más cercana que la vez anterior. Era como si alguien caminara a mi lado, invisible para todos los demás, pero tan real para mí, que cada paso resonaba con un sentido de dirección. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y una mezcla de temor y esperanza se apoderó de mí. Temor porque no entendía lo que estaba sucediendo, y esperanza porque sentía que esta vez no sería solo un susurro de fe, sino algo tangible y poderoso. Fue entonces cuando lo vi, de nuevo no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del corazón. Jesús estaba allí, tan cercano que podía sentir su mirada atravesando mi alma. Esta vez no fue silencioso, su presencia me hablaba con claridad, llenando cada pensamiento mío con palabras que parecían nacer del aire mismo. Hijo mío, has caminado en la oscuridad durante demasiado tiempo, he visto tu dolor, tu soledad, tus lágrimas, no te he abandonado, y no lo haré nunca. Confía en mí y sigue adelante, porque hay un camino que he preparado para ti, un camino de vida, de fe y de alegría que todavía no puedes imaginar. No pude contener las lágrimas. Lloré como nunca antes, no solo por el dolor acumulado durante años, sino por la comprensión de que alguien divino, alguien que todo lo ve y todo lo comprende, estaba conmigo en cada instante de mi sufrimiento. Mi cuerpo temblaba, pero no de frío, sino de emoción, y de un amor tan profundo que parecía llenar cada rincón de mi ser. Por primera vez en años, sentí que todo el peso del mundo, toda la desesperanza acumulada, podía ser aliviada, aunque fuera solo por un momento. Jesús me mostró que la vida que había vivido hasta entonces, por dura y cruel que fuera, había sido parte de un plan más grande. Cada rechazo, cada noche fría, cada lágrima derramada, todo había sido observado y cuidado. Me hizo comprender que el sufrimiento no era un castigo eterno, sino una preparación, un proceso que me fortalecía, y me hacía consciente de la necesidad de la fe y de la confianza en algo superior. Sus palabras no solo me consolaban, sino que comenzaban a transformar mi manera de percibir mi propia existencia. Me habló de perdón, no solo hacia otros, sino hacia mí mismo. Me hizo ver que mis errores, mis fracasos y mis decisiones equivocadas no definían mi valor, que podía levantarse nuevamente, reconstruir mi vida, y encontrar propósito incluso en medio de la adversidad. Cada palabra que escuchaba, aunque no provenía de un sonido físico, resonaba en mi alma como un mensaje claro, directo y poderoso. Eres amado, eres visto, eres valioso, y mereces una vida plena. Durante días y noches siguientes, continué sintiendo su presencia. Ya no era solo una experiencia aislada, sino un acompañamiento constante, invisible para los demás, pero tan real para mí que comenzó a guiar cada acción. Sentí un impulso interior de cuidar mi cuerpo, de buscar alimento y abrigo, de vestirme con dignidad, de mostrarme al mundo con respeto hacia mí mismo. Era como si una fuerza invisible me empujara a prepararme para recibir algo más grande, un cambio tangible que no solo transformaría mi espíritu, sino mi vida material también. Una de las cosas más sorprendentes de este contacto profundo fue la sensación de conversación. No hablábamos como dos personas en el mismo lugar, era más bien un diálogo de alma a alma. Le contaba mis temores, mis dudas, mi desesperación, y sentía cómo su presencia respondía con consuelo, dirección y firmeza. Cada palabra de Jesús parecía derribar los muros de desesperanza que habían construido mi vida durante años. La fe, que había estado moribunda, comenzó a expandirse, llenando cada rincón oscuro de mi corazón. Recuerdo una noche en particular, mientras dormía sobre mis cartones, cuando sentí su mano invisible sobre mi hombro. Fue un contacto suave, pero lleno de fuerza, como si me dijera: levántate, hijo mío, tu momento ha llegado, el camino se abrirá para ti. Esa sensación me despertó con un propósito renovado. Por primera vez en años,
Sentí que podía mirar al mundo y no sentir miedo ni desesperanza. Sentí que podía enfrentar los desafíos, porque ya no estaba solo, alguien más poderoso que cualquier adversidad caminaba conmigo. Jesús también me enseñó la paciencia. Me mostró que aunque el cambio no ocurriría de inmediato, cada acción que tomara, cada paso, sería observado y guiado. Me enseñó que la fe no es solo esperar milagros visibles, sino confiar incluso cuando todo parece imposible. Comencé a sentir que mi vida, por primera vez en mucho tiempo, tenía un sentido renovado. La oscuridad todavía existía, sí, pero ya no me controlaba. La luz que sentía en mi interior comenzaba a transformarme de manera silenciosa pero profunda. Poco a poco ese contacto constante me motivó a actuar. Empecé a buscar trabajo con más determinación, a cuidar mi apariencia aunque fuera mínima, a pedir oportunidades con humildad pero con dignidad. Cada pequeño éxito, cada gesto de bondad recibido, parecía reforzar el mensaje que Jesús me había transmitido. Sentía que el universo, de alguna manera, comenzaba a alinearse con la presencia divina que había sentido. Durante semanas su contacto se mantuvo firme. A veces sentía que hablaba conmigo mientras caminaba, otras veces mientras descansaba bajo el puente, y en cada instante, una certeza profunda crecía que la vida que había vivido hasta entonces, con todo su dolor y fracaso, estaba dando paso a un cambio que superaba cualquier expectativa. Sentí que estaba siendo preparado para algo más grande, algo que implicaría no solo sobrevivir sino prosperar y vivir plenamente. Y así, mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, yo sentía que algo milagroso estaba a punto de suceder. La fe que había estado dormida, casi extinguida, despertaba con fuerza. El contacto profundo con Jesús no solo me daba paz, sino dirección y propósito. Ya no era solo un hombre sin hogar, un vagabundo invisible para el mundo. Estaba siendo transformado desde adentro, guiado por una presencia que me mostraba que mi vida todavía tenía valor, y que el milagro que había esperado toda mi existencia estaba a punto de manifestarse. Después de semanas de sentir la presencia constante de Jesús a mi lado, algo comenzó a cambiar de manera tangible. No fue inmediato, no fue mágico en un instante, pero comenzó a suceder de una forma tan gradual que al principio no lo percibí del todo. Una mañana, mientras caminaba por la ciudad con la ropa desgastada que llevaba hace meses, alguien me detuvo. Era un hombre de negocios, impecablemente vestido, que me miró por un instante, y luego me ofreció trabajo. Simplemente eso, trabajo. No me preguntó por mis antecedentes, no se burló de mi aspecto, no se limitó a rechazarme como todos los demás. Solo me dijo: necesitamos a alguien como tú, ¿puedes empezar mañana? Sentí que mis rodillas temblaban, y que la emoción me inundaba por completo. Por primera vez en años, alguien confiaba en mí sin condiciones, sin prejuicios, sin miedo a mi pasado. Acepté sin dudar, y mientras caminaba hacia el puente para recoger mis pocas pertenencias, sentí que todo el sufrimiento, cada lágrima y cada noche de frío, había tenido un propósito. Todo el dolor, las caídas y los rechazos habían sido observados, guiados y contenidos para prepararme para este momento. Comencé a trabajar, y aunque el esfuerzo físico y mental era intenso, había algo diferente. Cada tarea que realizaba, cada interacción con mis compañeros, cada hora de trabajo, se sentía acompañada por una fuerza invisible que me daba confianza y energía. Ya no estaba solo en mis desafíos. Alguien, Jesús, caminaba conmigo, y sentía que cada acción correcta, cada decisión justa, era respaldada y protegida. Por primera vez en mi vida, sentí que podía avanzar sin temor a ser aplastado por la vida. El milagro no se limitó solo a encontrar empleo. Empecé a recibir pequeños gestos de ayuda que parecían surgir de la nada. Una vecina me ofreció una comida caliente, un desconocido me dio ropa limpia, un antiguo amigo que había perdido contacto me buscó y me brindó apoyo. Todo coincidía de manera que no podía explicar, como si el mundo, de alguna forma, respondiera a la fe que había empezado a crecer dentro de mí. La transformación comenzaba a ser visible no solo para mí, sino para quienes me rodeaban. Cada mañana me despertaba con un propósito renovado. Me esforzaba por arreglarme, vestir ropa más decente, cuidar mi higiene y mostrar al mundo que ya no era el hombre roto que había pasado meses bajo un puente. Esa transformación externa era reflejo de la interna. Mi corazón estaba más ligero, mi mente más clara, y mi fe se consolidaba con cada paso que daba. Me di cuenta de que la verdadera transformación no solo cambia la situación, sino también la manera de ver y enfrentar la vida. A medida que trabajaba, mi confianza crecía. Antes, me sentía invisible.
Ahora las personas me saludaban, se dirigían a mí con respeto, y empezaba a sentir que pertenecía a algo, que tenía un lugar en el mundo. Lo más sorprendente era que estos cambios no parecían producto de la casualidad. Era como si cada puerta que se abría estuviera dirigida, guiada por la misma presencia que me había sostenido en los peores momentos. Cada oportunidad laboral, cada gesto de bondad, cada paso que daba hacia la estabilidad, era un recordatorio tangible de que estaba siendo cuidado. Pero no todo fue fácil. Aún enfrentaba desafíos, días difíciles y momentos de duda. El trabajo era exigente, la vida exigía esfuerzo constante, y muchas veces la tentación de volver a caer en viejas actitudes de miedo o desesperanza aparecía. Sin embargo, cada vez que sentía que el peso del pasado amenazaba con derribarme, recordaba las noches bajo el puente, la presencia cálida y amorosa que me había mostrado Jesús, y encontraba fuerza para seguir adelante. Esa guía silenciosa se convirtió en mi brújula, mi ancla y mi motivación para no rendirme nunca más. Una de las cosas más asombrosas fue cómo mi relación con la gente comenzó a cambiar también. Ya no me sentía invisible ni despreciado. Comencé a interactuar con mis compañeros de trabajo con confianza y gratitud. Y descubrí que podía inspirar a otros con mi historia de perseverancia y fe. Aquellas personas que antes me habían ignorado ahora veían en mí un ejemplo de resiliencia y esperanza, y eso me llenaba de un propósito que nunca había experimentado. Comprendí que el milagro no solo estaba en conseguir trabajo, sino en cómo ese cambio me permitía influir positivamente en otros, en cómo la luz que había comenzado a iluminar mi vida podía también reflejarse en la de los demás. Con el paso del tiempo, las oportunidades comenzaron a multiplicarse. Encontré trabajos mejores, oportunidades de crecimiento y finalmente la capacidad de ahorrar y cuidar de mí mismo de manera digna. Mi vestimenta mejoró, mi apariencia se volvió más presentable, y mi autoestima comenzó a renacer. Lo que antes parecía imposible, ahora se estaba convirtiendo en realidad. Cada logro era un testimonio vivo del poder de la fe y del acompañamiento divino que había recibido. Pero el milagro más grande no fue solo material, era espiritual y emocional. Mi corazón, que había estado roto, comenzó a sanar de manera profunda. La soledad que me había acompañado durante años fue reemplazada por una sensación de compañía constante, por un amor silencioso que me enseñaba a confiar, a perdonar y a valorar cada día como un regalo. Aprendí a ver la belleza en la vida, incluso en las pequeñas cosas, un amanecer, una sonrisa, un gesto amable. Cada detalle me recordaba que no había sido olvidado, que mi sufrimiento había tenido un propósito, y que el amor divino podía transformar incluso lo más imposible. Finalmente el milagro también tocó mi vida social y familiar. Empecé a reconstruir relaciones, a reconectar con mi pasado, y poco a poco fui capaz de crear vínculos más sólidos y significativos. La seguridad que me brindaba mi trabajo y la fe que me sostenía me permitió abrir mi corazón para recibir y dar amor de manera plena. La vida que antes parecía cerrada e injusta ahora se abría ante mí con posibilidades que nunca había imaginado, y sentía que cada paso que daba estaba guiado por esa presencia divina que había estado a mi lado desde el principio, incluso en los días más oscuros. Y así el hombre que una vez estuvo roto, solo y sin hogar, comenzaba a vivir un cambio tangible. La fe que parecía dormida ahora era un faro, y cada acción que tomaba era un testimonio del milagro que había recibido. La vida que antes parecía imposible ahora se desplegaba ante mí con oportunidades, amor y propósito, y mi corazón no podía más que llenarse de gratitud, reverencia y esperanza por el camino que Jesús había abierto para mí. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la transformación en mi vida dejó de ser algo temporal o circunstancial para convertirse en un cambio profundo, permanente y radical. La presencia de Jesús que había sentido desde mi primera aparición bajo el puente, no solo me acompañaba, sino que me daba la fortaleza para reconstruir todo lo que había perdido. Lo que antes parecía imposible, ahora comenzaba a suceder. La fe que había renacido en mi corazón estaba transformando cada aspecto de mi vida, desde lo más simple hasta lo más importante. Comencé a levantarme cada mañana con un propósito claro, no solo para sobrevivir, sino para prosperar y crecer. La búsqueda de trabajo constante se convirtió en acciones dirigidas y conscientes, y cada tarea que realizaba era ejecutada con cuidado y responsabilidad. Sentía que todo lo que hacía era observado, guiado y bendecido, y esa certeza me permitía actuar con confianza y seguridad, algo que antes no existía en mí. Mi autoestima, antes rota y llena de dudas,
empezó a consolidarse gracias a cada logro tangible y cada paso firme hacia la estabilidad. No se trataba solo de conseguir dinero o un lugar donde vivir, se trataba de una transformación interna que afectaba cómo me veía a mí mismo, cómo me relacionaba con los demás y cómo entendía mi propósito en el mundo. Aprendí a valorar cada detalle de mi existencia, el aroma del pan fresco por la mañana, la calidez de la ropa limpia, la amabilidad de un extraño, la simple alegría de caminar sin miedo a ser ignorado o despreciado. Cada pequeño momento se convirtió en un recordatorio de que la vida era un regalo, y que mi dolor pasado no había sido en vano. Mi vida social también cambió. Las personas comenzaron a notar mi nueva actitud, más confianza, más seguridad, más serenidad. Aquellos que me habían visto como un vagabundo invisible empezaron a tratarme con respeto y consideración. Pero lo más importante no era la opinión de los demás, sino cómo me sentía conmigo mismo. Por primera vez en años, sentía que podía mirarme al espejo sin vergüenza, sin miedo, y reconocer al hombre que había sobrevivido a lo peor y estaba dispuesto a construir lo mejor. El milagro de la transformación también se extendió a mis relaciones familiares y personales. Poco a poco, comencé a reconectar con mi pasado, con mis padres, con mi hermano, con aquellos que alguna vez me habían amado, y que todavía me esperaban con los brazos abiertos, aunque yo no me atreviera a acercarme por miedo y orgullo. Sentí que la vida me daba la oportunidad de reparar los lazos que había perdido, de recuperar la cercanía y el cariño que había estado ausente durante tantos años de mis decisiones y circunstancias adversas. Mi fe, que antes era una chispa tenue, se convirtió en el eje central de mi vida. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba estaba guiada por esa confianza en Jesús, en su amor y en su presencia constante. La oración se convirtió en un diálogo cotidiano, no solo un acto ritual, sino una comunicación real con alguien que escuchaba, comprendía y respondía de manera sutil pero poderosa. La fe dejó de ser solo un consuelo para momentos de desesperación, se convirtió en la fuerza que sostenía mi transformación diaria. Comencé a invertir en mí mismo, no solo físicamente, sino mental y espiritualmente. Aprendí nuevas habilidades, estudié, trabajé en mi crecimiento personal, y empecé a planificar un futuro que antes solo podía imaginar. Cada oportunidad que surgía parecía estar sincronizada con mi esfuerzo y mi fe, como si cada paso correcto que daba estuviera siendo dirigido para construir un camino sólido hacia la prosperidad y la plenitud. Sentía que la vida que había estado esperando toda mi existencia finalmente estaba a mi alcance. Uno de los cambios más profundos fue cómo comencé a ver mi pasado. Antes el dolor y la miseria parecían un peso imposible de sobrellevar. Ahora comprendía que cada caída, cada error, cada noche de desesperanza, había sido una preparación para lo que estaba viviendo ahora. La transformación no solo era externa, sino interna. Había aprendido a perdonar, a agradecer, a valorar, y a confiar en que incluso las experiencias más duras podían producir algo bueno cuando uno las entregaba a Dios. La transformación también se manifestó en mi capacidad de dar y compartir. Antes, solo podía concentrarme en sobrevivir, en protegerme de la vida que parecía querer aplastarme. Ahora, podía mirar a los demás, ver su dolor, y ofrecer ayuda, palabras de aliento, o simplemente compañía. Cada gesto de bondad que daba estaba respaldado por la fe y por la certeza de que no solo estaba siendo guiado, sino que podía ser un canal de luz para otros que como yo alguna vez habían estado perdidos en la oscuridad. Con el tiempo, logré establecer un hogar estable. Encontré un lugar donde vivir con seguridad y comodidad, un lugar donde podía descansar y sentirme protegido, algo que antes parecía inalcanzable. No era solo una casa física, sino un refugio para mi espíritu. Un símbolo tangible de la transformación completa que estaba experimentando. Allí, cada objeto, cada rincón, cada detalle se convirtió en testimonio de la fe y de la guía que había recibido. Pero lo más significativo de esta transformación fue cómo me permitió formar una familia. Después de haber pasado años solo, sin hogar y sin esperanza, ahora podía abrir mi corazón para dar y recibir amor. Conocí a una mujer maravillosa que compartía mis valores y mi fe, y juntos comenzamos a construir una vida basada en el amor, la confianza y la gratitud. Tener hijos fue una de las mayores bendiciones. Podía enseñarles desde pequeños la importancia de la fe, la perseverancia y la esperanza, asegurándome de que su camino fuera más seguro y lleno de amor que el mío había sido. Mi vida, que antes parecía un camino de sufrimiento interminable, se había transformado en una existencia plena, llena de propósito,
fe y alegría. La transformación no fue un simple cambio de circunstancias, fue una renovación profunda del corazón, de la mente y del espíritu. Cada día era una oportunidad de vivir con gratitud, de crecer, de dar, y de recordar que incluso el hombre más perdido, el vagabundo más solo, puede experimentar una vida llena de milagros, esperanza y amor cuando se abre al contacto con lo divino. Una vez que mi vida comenzó a cambiar de manera tangible, me di cuenta de que la transformación que había experimentado no era solo para mí. Todo lo que había vivido, desde la miseria extrema hasta el contacto profundo con Jesús y la fe que me sostuvo, podía servir para iluminar la vida de otros que como yo habían perdido la esperanza. Mi historia comenzó a tener un propósito más grande que mi propia supervivencia. Podía ser testimonio de que incluso el hombre más roto puede renacer y convertirse en una fuente de inspiración para quienes lo rodean. Todo empezó de manera sutil. En mi trabajo mis compañeros comenzaron a notar algo diferente en mí. No era solo que cumpliera mis tareas con dedicación, sino que mi actitud había cambiado por completo. Ya no era alguien que cargaba desesperación en los hombros. Ahora irradiaba calma, confianza y amabilidad. Pequeños gestos como ayudar a alguien sin esperar recompensa, ofrecer palabras de ánimo o simplemente escuchar, comenzaron a generar un efecto dominó. Personas que me veían pasar y que alguna vez me habrían ignorado, ahora me miraban con respeto y curiosidad. Una tarde, un joven que trabajaba en la misma empresa se me acercó con lágrimas en los ojos. Me confesó que estaba pasando por momentos difíciles, que se sentía solo, desesperado y sin rumbo, y que al verme, con mi determinación y fe intacta, sentía que aún podía levantarse. Sus palabras me impactaron profundamente. Comprendí que mi testimonio, aunque simple, tenía el poder de tocar almas y cambiar vidas, y que cada gesto, cada acción y cada palabra podían convertirse en un canal de esperanza para alguien que estaba perdido en la oscuridad. Empecé a compartir mi historia de manera más consciente. Hablaba con humildad y sinceridad sobre los años que pasé bajo el puente, sobre la desesperanza que me había acompañado y sobre cómo el contacto con Jesús había cambiado mi vida. Cada vez que contaba mi experiencia podía ver la reacción en los ojos de quienes me escuchaban. Algunas personas lloraban, otras sonreían con alivio, y muchas simplemente se quedaban en silencio, procesando la idea de que alguien que había estado tan abajo podía renacer y prosperar. Mi relato no era solo de éxito material, era un testimonio de fe, perseverancia y esperanza, y cada palabra parecía sembrar una semilla en quienes la escuchaban. Con el tiempo estas conversaciones se multiplicaron. Amigos, compañeros de trabajo, vecinos, incluso personas que apenas conocía, comenzaron a pedirme consejo, orientación o simplemente alguien con quien hablar sobre sus dificultades. Me convertí en un confidente, un guía, un ejemplo viviente de que el cambio es posible. Cada vez que ayudaba a alguien a encontrar su camino, sentía que la transformación que había recibido no solo se consolidaba en mí, sino que también se expandía a otros, multiplicando el impacto de lo que Jesús había comenzado en mi vida. Además, comencé a involucrarme en organizaciones comunitarias y programas de ayuda a personas en situación de calle. No solo ofrecía mi testimonio, sino que también participaba activamente en actividades que brindaban apoyo material, emocional y espiritual a quienes lo necesitaban. Durante estos años, conocí a muchas personas que habían perdido la fe, que habían sido rechazadas por el mundo, y que no podían ver un futuro mejor. Ver sus ojos llenarse de esperanza cuando les contaba mi historia, o les ofrecía ayuda, fue una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Cada pequeño gesto de apoyo era un reflejo del milagro que había experimentado, y una manera de devolver lo que había recibido sin condiciones. Recuerdo a un hombre mayor que vivía en un parque cercano, alguien que había estado en situación de calle durante más de una década. Su desesperanza era profunda, su fe casi inexistente, y su vida parecía condenada a la rutina de dolor y abandono. Un día, mientras conversábamos, le conté cómo Jesús se había aparecido para guiarme, cómo había recuperado la fe y había logrado transformar mi vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras escuchaba, y después de nuestra charla, comenzó a buscar ayuda y oportunidades que antes había descartado por completo. Tiempo después, me dijo que mi historia había sido la chispa que necesitaba para volver a creer, y ese momento me enseñó que el impacto de mi transformación no era solo personal, sino colectivo. Mis hijos también comenzaron a aprender de este proceso. Les enseñé que la fe no es solo creer en milagros visibles, sino confiar incluso cuando todo parece perdido. Les conté cómo la perseverancia y la apertura al contacto con lo divino
me habían llevado a cambiar mi vida. Ver cómo ellos internalizaban estos valores, y cómo aplicaban la empatía, la gratitud y la ayuda hacia otros en su día a día, fue un recordatorio constante de que la transformación verdadera se refleja no solo en lo que uno recibe, sino en lo que puede ofrecer a quienes lo rodean. Incluso en mi comunidad, las acciones comenzaron a reflejar un efecto multiplicador. Los vecinos que me veían ayudar a otros comenzaron a involucrarse, a donar tiempo y recursos, a prestar atención a quienes necesitaban apoyo. Lo que había comenzado como una transformación personal ahora, se estaba extendiendo hacia un cambio social. Mi vida se había convertido en un ejemplo tangible de que la fe, la perseverancia y el amor pueden generar un impacto real y duradero. Cada día me recordaba a mí mismo que el milagro no había sido solo encontrar trabajo o recuperar un hogar. El milagro había sido la transformación de mi corazón, de mi espíritu, y la capacidad de compartir esa transformación con los demás. Cada sonrisa que provocaba, cada historia que inspiraba, cada vida que tocaba, era un recordatorio de que lo que había sufrido bajo el puente, todas las lágrimas derramadas y cada noche de desesperanza, había tenido un propósito: ser el canal de luz para aquellos que aún estaban perdidos en la oscuridad. El impacto en otros también reforzó mi fe. Ver cómo la presencia de Jesús, que me había sostenido en los peores momentos, comenzaba a manifestarse indirectamente a través de mí, me llenaba de humildad y gratitud. Comprendí que la verdadera transformación no es solo para uno mismo, sino para multiplicar esperanza y amor en el mundo. Mis actos se convirtieron en un testimonio constante de que la fe, cuando es verdadera y vivida con humildad, puede tocar vidas de maneras que nunca imaginamos. Hoy, mientras miro atrás, veo un camino que comenzó en el dolor más absoluto, que pasó por la desesperanza más profunda, y que ha dado frutos que se extienden mucho más allá de mí mismo. Cada persona cuya vida he tocado, cada historia que he compartido, cada oportunidad que he brindado o recibido, es una evidencia de que la transformación es posible, y de que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede aparecer y guiar a quienes se atreven a confiar, perseverar y abrir su corazón a lo divino. Hoy, cuando miro hacia atrás y recuerdo los años que pasé bajo aquel puente, durmiendo sobre cartones, sintiendo el frío que calaba hasta los huesos y cargando la desesperanza que parecía eterna, no puedo evitar asombrarme de la magnitud de la transformación que he vivido. Han sido años de sufrimiento, sí, pero también años de aprendizaje profundo, de descubrimientos interiores y de milagros silenciosos que cambiaron mi vida para siempre. La experiencia me ha enseñado algo que quisiera compartir con todos los que alguna vez han sentido que el mundo los ha olvidado. No importa cuán profundo sea tu abismo, siempre existe una luz que puede guiarte hacia la esperanza. Mi historia no es solo la de un hombre que pasó de la miseria extrema a la estabilidad material. Es la historia de alguien que fue roto por la vida, que conoció la desesperanza en su forma más cruda, y que a través del contacto con Jesús y la fe profunda, logró reconstruirse por completo. Cada lágrima derramada bajo ese puente, cada rechazo, cada noche de frío y soledad, fue parte de un proceso que me preparaba para algo más grande. Fue un recordatorio de que aunque el sufrimiento pueda ser intenso y la vida parezca injusta, nunca estamos verdaderamente solos. Hoy tengo una familia, un hogar estable y un trabajo digno que me permite vivir con tranquilidad y propósito. Pero más allá de lo material, lo más importante es la transformación de mi espíritu. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide en dinero ni en posesiones, sino en la capacidad de sentir, amar, confiar y compartir. La fe, que antes era una chispa tenue y casi extinguida, ahora es la fuerza central que guía cada decisión, cada pensamiento y cada acción que emprendo. Esa fe me permite mirar el futuro con confianza, sabiendo que los obstáculos pueden aparecer, pero que nunca serán insuperables cuando uno confía y entrega su vida al cuidado divino. El impacto de esta transformación no se limita a mi propia vida. He tenido la bendición de tocar la vida de otros, de servir como ejemplo de que la esperanza puede renacer incluso en los corazones más rotos. Cada persona que se ha inspirado en mi testimonio, cada individuo que ha encontrado fuerza para levantarse porque vio que alguien más lo logró, es un recordatorio de que los milagros pueden manifestarse no solo en circunstancias extraordinarias, sino en la influencia positiva que ejercemos en la vida de quienes nos rodean. Mi historia ha demostrado que incluso un hombre olvidado por la sociedad puede convertirse en un faro de luz para otros. Reflexiono sobre los momentos más oscuros y comprendo que fueron esenciales para apreciar la verdadera belleza de la vida. La desesperanza me enseñó la importancia de la fe,
La soledad me enseñó a valorar la compañía, el rechazo me enseñó a construir una confianza sólida en Dios y en mí mismo. Cada dificultad, aunque dolorosa, fue una lección, un entrenamiento para fortalecer mi espíritu y prepararme para el milagro que finalmente llegaría. Ahora sé que ningún dolor es en vano, y que incluso los caminos más tortuosos pueden conducirnos hacia la plenitud y la alegría cuando mantenemos la fe viva. Quisiera decir a todos los que escuchan esta historia que la fe no significa que todo será fácil, o que no enfrentaremos adversidades. La fe verdadera es confiar incluso cuando no hay señales visibles, es creer en la guía de lo divino cuando el mundo parece cerrado, y es actuar con perseverancia y esperanza incluso en los momentos más oscuros. La fe no elimina los problemas, pero nos da la fuerza para superarlos, nos ofrece claridad en medio del caos y nos permite ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Recuerdo aquellas noches bajo el puente, cuando la desesperanza era tan intensa que pensaba que nada podría cambiar. Hoy, después de vivir todo lo que he vivido, entiendo que esas noches no fueron el final, sino el comienzo de una transformación extraordinaria. Comprendí que incluso en la miseria más absoluta, en la soledad más profunda, y en la falta de esperanza más intensa, Dios puede aparecer de maneras que no comprendemos al principio, pero que terminan cambiando nuestra vida para siempre. Mi vida ahora es un testimonio de que el amor divino es real y activo. Jesús no solo me mostró el camino hacia la paz y la seguridad, también me enseñó que cada persona que se abre a la fe puede recibir guía, consuelo y transformación. No se trata de milagros instantáneos, sino de la capacidad de reconocer y aceptar la ayuda divina, de actuar con perseverancia, y de permitir que la fe transforme nuestro interior antes de que cambie nuestro exterior. Cada día es una oportunidad para practicar la fe, la paciencia, la gratitud y el amor, y cada pequeño acto de bondad puede ser el inicio de un cambio mucho más grande. La transformación completa que experimenté me permitió también construir relaciones profundas y significativas. Pude formar una familia basada en el amor, el respeto y la fe compartida. Mis hijos crecieron viendo un ejemplo vivo de perseverancia y confianza en lo divino. Les enseñé que no importa cuán difícil sea la vida, siempre hay esperanza, que la fe puede abrir puertas donde parece que no existen, y que el amor y la generosidad hacia los demás son la verdadera medida de nuestra vida. Lo más importante que aprendí es que los milagros no siempre son lo que esperamos. A veces, el milagro no es un cambio instantáneo de circunstancias, sino la transformación interna que nos permite afrontar la vida de una manera completamente nueva. La verdadera bendición es encontrar la paz, la claridad y la fuerza para construir un camino lleno de propósito, amor y esperanza. Aprendí que el milagro no es solo recibir, también es dar, compartir, inspirar y multiplicar la fe y la esperanza en los corazones de quienes nos rodean. Ahora puedo decir con certeza que la vida tiene un sentido mucho más profundo que simplemente sobrevivir. Cada lágrima que derramé, cada noche de miedo y frío, cada momento de desesperanza contribuyó a formar el hombre que soy hoy. Un hombre que conoce el valor de la fe, que entiende la fuerza del amor divino, que aprecia la esperanza y la gratitud en cada instante. Un hombre que ha aprendido que incluso cuando parece que todo está perdido, la presencia de Jesús puede aparecer para guiar, sostener y transformar. A quienes escuchan esta historia, quiero decirles que no importa lo profundo que sea el abismo en el que se encuentren, no importa cuán rotos se sientan ni cuán sola sea su existencia, siempre hay esperanza. La fe puede renacer en el corazón más apagado, y el amor divino puede transformar la vida de manera completa. Solo se necesita abrir el corazón, confiar, perseverar, y permitir que la guía espiritual nos conduzca hacia una vida llena de propósito, paz y alegría. Hoy vivo cada día con gratitud. Cada amanecer es un recordatorio de que he sido sostenido, que he sido guiado, y que mi vida tiene un propósito que trasciende mi propia existencia. Cada sonrisa que recibo, cada mano que puedo ayudar, cada historia que puedo inspirar, es un testimonio de que la transformación es posible, y que incluso el hombre más perdido puede experimentar un renacer completo cuando se abre al amor, la fe y la guía de lo divino. Mi mensaje final es este: nunca pierdan la esperanza, nunca subestimen la fuerza que puede surgir del contacto con lo divino. La vida puede ser dura, cruel y desafiante, pero también puede ser extraordinaria, llena de milagros, amor y propósito, si permitimos que la fe transforme nuestros corazones y nos guíe hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros. Recuerden siempre, la fe verdadera no solo cambia vidas, sino que puede salvarlas,
multiplicarlas, y hacer que florezcan de maneras que nunca imaginamos. Y así fue como, contra todo pronóstico, Jesús hizo su obra y cambió una vida para siempre. Este testimonio es una prueba más de que la fe mueve montañas y que los milagros existen. Si este relato tocó tu corazón, no olvides darle like, compartirlo y sobre todo suscribirte al canal Milagros del Alma. Aquí seguimos contando historias que nos inspiran, que nos llenan de esperanza y que nos recuerdan que Dios siempre llega a tiempo. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en el próximo milagro.